Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Ramón Baqué Vázquez es originario y residente de la Ciudad de México, médico general egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 1996-2003. Posteriormente realizó la especialidad en ortopedia en los hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Chopo, Rubén Leñero, Balbuena, La Villa, con aval de la UNAM 2003-2007, realizando el curso de alta especialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y aval de la UNAM 2007-2008. Y por último, un segundo curso de alta especialidad en ortopedia oncológica en el Instituto Nacional de Rehabilitación con aval de la UNAM 2014-2015. El doctor Baqué Vázquez hablará sobre tratamiento quirúrgico del condrosarcoma de bajo grado. ¿Qué tal? Muy buen día. Permítanme presentarme. Soy el doctor Ramón Baqué Vázquez, ortopedista pediatra oncólogo del Hospital Infantil de México y pues, me encuentro encargado en este hospital de la clínica de tumores musculoesqueléticos. En esta ocasión pues voy a platicarles un poco sobre el tratamiento quirúrgico de los condrosarcomas de bajo grado. Los condrosarcomas son tumores malignos muy heterogéneos, caracterizados por formación de cartílago de las células tumorales. Pueden existir los convencionales o no convencionales, centrales o periféricos, originarse en huesos sanos, es decir, son las lesiones primarias, o por una lesión previa, que son los secundarios. Tiene riesgos de residuos realmente bajos, entre 0 y 20%, igual de metástasis hasta un 10%, y la sobrevida de los pacientes, sobrevivencia a 10 años es bastante buena, es aproximadamente el 77%. Y esto, pues bueno, debido a que es una lesión de bajo grado. Y pues bueno, el condrosarcoma de bajo grado o grado 1, también se le puede denominar de esa manera, tiene una celularidad moderada, con núcleos grandes, hipercrómicos, bizarros y con células binucleadas. De ahí el por qué se le denomina que es una tumoración de tipo de bajo grado. También se le conoce como tumor benigno agresivo, encondroma típico, condrosarcoma borderline, de grado medio, 0.5, o lesiones condrales con potencial maligno incierto. ¿Por qué es esto? Realmente esta es una lesión que les es muy difícil de diagnosticar a los patólogos. ¿Por qué? Porque les es muchas veces incluso indistinguible entre un encondroma y una lesión de bajo grado. De ahí la importancia de conocer este tipo de lesiones. El tratamiento por eso también es a veces controvertido, sobre todo cuando existe una duda importante o razonable en cuanto al patólogo en cuanto a la lesión. Será importante siempre contar con un patólogo pues, experto en ese tipo de lesiones, en la revisión de este tipo de laminillas, para que bueno, podamos darle el mejor tratamiento posible a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque a veces el tratamiento puede, si es una lesión, si es un encondroma, a veces puede ser un tratamiento intralesional que no requiera una resección mayor o más grande. Por lo cual, bueno, nuestro diagnóstico lo vamos a basar principalmente en datos clínicos, en la imagen y la patología. Esos van a ser nuestros tres pilares para poder diagnosticar a nuestro paciente. Algo muy importante al momento de diagnosticar va a ser la clínica. Generalmente un encondroma, la mayoría o prácticamente nunca le va a dar dolor al paciente. Incluso son lesiones que muchas veces van a pasar desapercibidas, se van a encontrar o se van a diagnosticar por alguna otra razón, que se le haya tomado una radiografía al paciente. Entonces, este tipo de situaciones, el condrosarcoma de bajo grado, generalmente ya le inicia o le condiciona algo de dolor, algún dolor a nuestro paciente. Entonces, tener en cuenta ese punto. Y pues bueno, en cuanto a imagen, lo que vamos a observar principalmente va a ser una reabsorción endostal mayor de 2/3 de la longitud de la lesión. Si es una lesión ya conocida,
se puede ya, bueno, se pueden ir haciendo comparaciones en cuanto a la medición. Realmente ya un tamaño mayor a 5 centímetros ya debemos de pensar en ciertos datos de malignidad, que esté ampliada la cavidad medular, que esté rota esa cortical, que exista ya cierta reacción perióstica, osteólisis permeativa, la falta de calcificaciones de instalación que a lo mejor previamente ya las tenía. Bueno, si ya no existen, hay que pensar en esa situación. Obviamente que ya haya más hacia los tejidos blandos o un edema peritumoral. Todo esto pues ya nos va a estar hablando de malignidad, que ya a lo mejor el encondroma que teníamos ya se ha malignizado. Y obviamente si hacemos un estudio de gammagrafía, pues va a haber captación del radiofármaco. Entonces todos estos datos junto a la histopatología pues son los que nos van a definir que podemos ya tener una lesión maligna, de bajo grado, pero maligna. Generalmente las lesiones asintomáticas y sin signos de agresividad radiológica, pues bueno, los podemos estar vigilando en forma semestral con una radiografía y posteriormente anuales. Y en algunas ocasiones tendremos que realizar TAC o resonancia, sobre todo cuando ya tengamos alguna duda en cuanto a la malignidad de esa lesión. Como les dice, la presencia de dolor o de hallazgos radiográficos agresivos se le debe de dar manejo quirúrgico. Ante la duda o ante cualquier sintomatología del paciente, tenemos que darle ese tipo de manejo a nuestro paciente. Y signos de mayor malignidad deben observarse para descartar un mayor grado que obligaría a una resección en bloque con márgenes amplios. Entonces, si nuestro paciente tiene mayor sintomatología o al menos en las imágenes vemos algo que no nos cheque con respecto a un tumor de bajo grado, pues bueno, tenemos que hacer otro tipo de manejo. El manejo principalmente se va a basar en la disminución de la posibilidad de una recidiva local, una menor morbilidad perioperatoria y preservando una función en la extremidad. Generalmente el curetaje agresivo, complementado con adyuvantes locales, pueden ampliar nuestro margen intralesional de resección y tratar la enfermedad residual microscópica. ¿Qué adyuvantes podemos utilizar? Pues está el fenol al 85%, se han decidido también lavados con sistema pulsátil a alta presión, criocirugía con uso de nitrosol, nitrógeno líquido, hipertermia hídrica. ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de adyuvantes? Bueno, que esto puede condicionar algunas fracturas, desde un 20 hasta un 20% de posibilidad de esta situación. Y pues bueno, el defecto que vamos a dejar con ese curetaje que hagamos, pues bueno, se puede rellenar ya sea con injerto o con cemento óseo. La situación de utilizar cemento óseo, pues bueno, es que nos va a otorgar una estabilidad mecánica inmediata e incluso nos puede llegar a facilitar la detección de alguna recidiva y pues bueno, incluso en algunas ocasiones es adecuado utilizar algún tipo de fijación como protección. Este es un caso, una femenina de 32 años, inicia con dolor en la extremidad torácica, se realizan los estudios, se detectan estas lesiones, se ve este adelgazamiento de la cortical. Esta es una lesión ya conocida que no le daba ninguna sintomatología a la paciente, por lo cual, bueno, se decide hacer un tratamiento quirúrgico, se hace un curetaje, se hace una cementoplastía de toda la lesión y pues bueno, se coloca una placa como protección. Esto es aproximadamente a los 3 meses de tratamiento, con una buena función, una buena movilidad en la extremidad. Otro tipo de manejo que le podemos dar a nuestros pacientes, por ejemplo, cuando tengamos una lesión a nivel de fémur, un paciente de 42 años, igual lesiones a nivel distal del fémur, ya con un poco de adelgazamiento de la cortical, sobre todo hacia la parte anterior, y dolor. Le repito, este es tal vez uno de los puntos más importantes. Y pues bueno, se hace un tratamiento similar, un sistema DSS, se hace un curetaje de la región de la lesión, la cavidad se rellena con cemento y bueno, se protege a nuestro paciente con una placa con tornillo. Y pues bueno, los condrosarcomas secundarios, estos generalmente los vamos a encontrar o pueden llegar a presentar como recidivas habitualmente durante los primeros 5 años. No se sabe si la recidiva aumenta el grado de la malignidad del tumor, por lo cual el tratamiento es controvertido. Se ha considerado que se puede hacer un nuevo curetaje o incluso tendremos que valorar tener que hacer una resección en bloque de toda esa región y pues bueno, reconstruir nuestra zona ya sea con una prótesis
algún clavo o algún otro material que tenga. Los sarcomas de bajo grado secundarios generalmente van a ser secundarios, vaya la redundancia, hacia los osteocondromas. Sabemos que los osteocondromas tienen menos del 1% de posibilidad de malignizarse. Eso usualmente lo podemos ver en pacientes como Fushi o síndrome de Ollier. Debemos de tener mucho interés en este tipo de pacientes porque en ellos aumenta ese riesgo, esa posibilidad, puede ser hasta un 10 o hasta un 15%. Si es un osteocondroma solitario, realmente la posibilidad de malignización es de menos del 1%. El tratamiento generalmente va a consistir en una resección en bloque del tumor, con un margen amplio en la base del mismo, evitando incidir o abrir el cartílago del tumor, del osteocondroma, y la reconstrucción dependerá del defecto óseo que se tenga. La recidiva puede ser hasta de un 15% y la sobrevida de nuestros pacientes hasta de un 95% de 10 años. Es bastante bueno, excelente. Y pues bueno, tenemos que mantenerse en vigilancia anual, ya sea con resonancia o con rayos X, de acuerdo a cómo vayan evolucionando. Y pues igual como ya hemos comentado, la malignización de estas lesiones vamos a sospechar por la clínica o las imágenes. Aquí el problema es que muchas veces, como ya son lesiones conocidas, como el paciente ya conoce estas lesiones o el médico incluso las conoce, se puede llegar a demorar el diagnóstico. Aquí va a haber un aumento del volumen de la lesión previa, repito, ya son lesiones crónicas, entonces el paciente puede referir que está aumentando el tamaño. Son lesiones que habitualmente ya no crecen, ya no deben de tener crecimiento, y pues bueno, incluso puede haber invasión hacia los tejidos blandos. Este es un ejemplo, un tratamiento con un paciente joven, 35 años, un osteocondroma ya conocido, terapias previas, y pues bueno, se ve este crecimiento de esta lesión. Pues ante esta sospecha, pues se decide hacer una resección, se hace una reconstrucción mínima, con unos tornillos, un alambrado, y bueno, con eso es más que suficiente para que podamos dar. También se puede utilizar algún coadyuvante en el lecho a donde se realiza la resección. Generalmente lo que nosotros usamos en el hospital es el oxímetros, pues bueno, nos ha dado realmente buenos resultados. Entonces, por consiguiente, pues bueno, es una lesión que debemos de tenerle mucho cuidado, debemos de tener un buen patólogo que nos ayude en nuestro diagnóstico. La clínica es algo muy importante, el dolor que pueda presentar el paciente, y pues bueno, a veces no debemos de menospreciar este tipo de lesiones, a pesar de que son lesiones que tienen buen pronóstico. Si no le damos un manejo adecuado, pues bueno, puede llevar a que el paciente tenga un problema severo. Pues bueno, les agradezco mucho su atención y dejo mis datos por cualquier duda o pregunta que tengan. Muchas gracias.